Ahora es el turno para otro de nuestros invitados en esta mitad de la semana. Él es el abogado Juan de Dios Hiraldo, quien tiene tópicos muy interesantes que conversar y debatir junto al señor Nelson Javier. Veamos. Licenciado, ¿cómo está usted? Y esperando que toda la teleaudiencia se encuentre bien. Muy bien, muy bien, muy bien. En cuarentena en su casa. Así es, señor. Yo no puedo pensar usted en unos boxes, unos pantalones cortos, pegando un paco, pero está bien. No. Y los vecinos brechándolo, el licenciado No. está pegando, el licenciado está sapeando. No, ayudo. Y le bajan línea. No, mi mamá me baja línea aún. Licenciado, hay muchos temas de qué hablar. Y lo primero es, la Constitución permite la libertad de culto. Sí, el artículo 45 de la Constitución establece que somos un Estado laico, cada quien puede profesar la religión que quiera, y entonces, por vía de consecuencia, los dominicanos tenemos esa libertad. Muy bien. Le digo eso por lo de El Peregrino, lo que pasó en Puerto Plata. Sí, por eso es una interpretación errónea. Si bien es cierto, el artículo 45 habla sobre la libertad de culto, el artículo 46 y 47 hablan sobre la libertad de reunión. Y dentro del artículo 266, las facultades que se le da al presidente de la República frente a un estado de excepción, y en este caso un estado de emergencia, es limitar ese derecho fundamental a la libre reunión y asociación. Por vías de consecuencia, si bien es cierto que tenemos la libertad de culto, el derecho a la libre asociación y a la libre reunión están limitados. ¿Por qué? Okay. Porque tenemos que aplicar la doctrina del mal menor. ¿Qué es eso? Adiós, que muchos derechos fundamentales se suprimen. Si yo permito a la sociedad que se congregue, haya una muchedumbre, entonces eso le va a afectar grandemente al colectivo. Entonces, ¿qué yo hago? Aplico la doctrina del mal menor, te cohíbo, te cuarto el derecho a reunirte. Y eso es lo que ha hecho el presidente de la República mediante la declaratoria de, por ejemplo, el toque de queda y limitar a la gente las reuniones. Ok, muy bien. El toque de queda. El toque de queda, ¿con esto se viola algún estamento o no? Bueno, lo que pasa es que existe un vacío jurídico, porque nosotros tenemos una ley que habla sobre los estados de excepción, mas no establecen esas leyes que usted puede ir arrestado. Entonces, tenemos un vacío legal, puesto que el legislador no contempla, si bien es cierto, existe un toque de queda, no menos es cierto, es que la autoridad no puede arrestarte y cohibirte el derecho a la libertad. Llevarte a tu casa sí es posible, porque tampoco existe en la ley una sanción, es decir, no es posible legalmente hablando, constitucionalmente hablando, que le pongan una multa, porque la ley no contempla ninguna de esas opciones. Ok, o sea, a mí me agarran en la calle y lo que me tienen que traer a mi casa. Deberían, porque existe un vacío en la ley. ¿Cómo? Sí, Y esos policías que entran a la casa y sacan a la gente por los moños. Bueno, dentro de las facultades que tiene el artículo 266 está que dentro de las facultades que se le da a la autoridad es la violabilidad del domicilio. Por ejemplo, limitamos el derecho a una reunión y usted hace una fiesta en su casa. Yo como autoridad, y me está facultado el derecho, yo puedo entrar a su casa, acabar con esa reunión y llevar a cada quien a su hogar. Eso es lo correcto, legalmente. Pero no llevarlo preso. No deberían. ¿Cómo? No deberían. Ahora bien, hay el dominicano hay que disuadirlo.
hay que disuadirlo. ¿Y cómo se disuade al dominicano? Bueno, arrestándolo, pero eso no ha servido de nada, porque realmente lo que queremos es que no haya personas aglomeradas y tú diariamente, por ejemplo, en violación del toque de queda, durante este periodo han arrestado a más de 40,000 personas, tú colocándolas en lugares, en hacinamiento, y lo que no queremos es que se contagien más personas. La policía no ha resuelto nada. Tú lo que tienes es mucha gente apretujada y es un foco de contaminación. Muy bien. Y una fórmula que tiene la alcaldía de Santiago, que si están aglomerados o pegados, le echan agua. ¿Está correcto o está incorrecto? Bueno, seguimos aplicando la teoría de el mal menor. ¿Cómo nosotros podemos evitar la proliferación del contagio del coronavirus? Nosotros somos una sociedad que culturalmente no respetamos a las autoridades, Occidente. Entonces, cuando tú no tienes la capacidad para tú cumplir con un deber cívico, que es no aglomerarte en este tiempo de pandemia, autoridades deben buscar una vía para disuadir a la población. Okay, pero a usted que le echen un agua, ¿qué usted haría? Bueno, es incómodo, pero yo entiendo que si legalmente no es correcto, porque hay un principio fundamental que es la dignidad humana, el derecho a la integridad. Entonces, ¿y usted lo demanda? No necesariamente, porque estamos en un estado excepcional, estamos en un estado especial. Entonces, muchos derechos fundamentales deben conculcarse. Por ejemplo, en el año 2001, Estados Unidos, después de los atentados a las Torres Gemelas, creó una ley llamada la Ley Patriótica. Toda persona que ellos crean que es culpable o es sospechosa de un atentado terrorismo, lo arrestan por 45 días sin presentarlo a tu juez. Te entran en tus... rastrean teléfonos sin orden ni nada. ¿Por qué? Porque ellos tenían una cuestión fundamental, que es la seguridad nacional al interés individual. Y en este caso está por encima la seguridad del pueblo dominicano a los derechos de ciertos individuos. El 30%, vengo en otro tema, licenciado, el 30% del patrimonio acumulado de las AFP supera los más de 1.050 millones de pesos. ¿Usted cree que es correcto que se entregue ese dinero, sí o no? Yo entiendo que es correcto que se entregue ese dinero. Ahora bien, eso hay que hacer un análisis respecto a ese dinero. ¿Dónde está ese dinero? Miren algo, a veces me llena de impotencia escuchar a los legisladores hablar ahora sobre ese 30%. En febrero, estando la pandemia en vilo, el 5 de febrero, esos legisladores dominicanos modificaron la Ley de Seguridad Social 8701 y las ARS fueron intocables. Los legisladores dominicanos en su gran mayoría son unos inescrupulosos. Ahora están hablando, sí, porque ahora están hablando sobre el dinero de las AFP y las AFP fueron intocables. Cuando se modificó en febrero, eso no se tocó para nada. Eso no se tocó para nada. Ahora bien, todo ese dinero, ¿dónde está? El 80% de ese dinero está en títulos de Hacienda y en certificados del Banco Central. Ese dinero no es líquido. Ese dinero lo controla gran parte la banca privada. Ese dinero tú no lo puedes sacar así porque tú desestabilizas la economía nacional, macroeconómicamente hablando. Entonces, no es fácil. ¿Por qué? Porque si tenemos 80% de esos títulos en certificados, tú tienes que colocar esos títulos en la banca de valores para poder venderlo. Y te pregunto yo, Nelson, esos títulos ahora son de mayor o menor valor. Estamos en un momento de crisis. Entonces, vender esos títulos podría traer consecuencias ulteriores, pero real y efectivamente ese dinero le pertenece a los trabajadores. Ok, mire, licenciado, a mí me han llamado mucha gente con relación a los patronos.
pueden ellos mandar a los empleados a su casa y suspenderle el contrato de trabajo. ¿Está correcto? Sí, es correcto, lamentablemente. Mira, Nelson, nosotros vamos a tener una crisis similar al crack del 29. Fue la crisis que más ha azotado al mundo. Y muchos analistas latinoamericanos dirán que nosotros tenemos otra década perdida. Tuvimos una crisis en el 2008 y América Latina no creció como debía crecer. Y nuevamente con esta pandemia que ha afectado todo el mundo, también tendremos otra década perdida. Lamentablemente, el Código de Trabajo establece en el artículo 51, numeral 4, creo, que se puede suspender el contrato laboral por 30, 60 y 90 días. Ahora bien, ¿cómo debe realizarse? Bueno, el Ministerio del Trabajo, a través de su plataforma digital, tiene un formulario que se llama el CIRLA, y se llena ese formulario y los patronos envían esa carta de suspensión donde establece la causal de suspensión del contrato de trabajo. Y tú te preguntarás, ¿y cómo harán esos trabajadores? Bueno, el Estado Dominicano debe buscarle una respuesta a esos empleados, porque también el empleador está en una condición precaria porque no está produciendo. ¿Y cómo tú quieres que muchísimos empleadores, por ejemplo, tú que tienes un sinnúmero de trabajadores y tú no estés produciendo, cómo tú vas a sustentar o a solventar el sueldo de esas personas? Entonces, eso es algo que realmente está afectando a la población dominicana. Una de las medidas que ha tomado el gobierno central fue crear el Fondo de Asistencia al Empleador, el FASE, Fondo de Asistencia Solidaria al Empleador, que se han acogido alrededor de 250,000 empresas, pero que mediante ese decreto estipulaba cuáles empresas eran que calificaban respecto para recibir ese Fondo de Asistencia Solidaria. Muy bien, los padres están al grito con el colegio. ¿Qué se puede hacer ahí? Eso es otra situación. A mí muchas personas me habían escrito por vía digital respecto a esa situación. Y yo creo que el Ministerio de Educación debe emitir una directriz respecto del pago de los colegios. Mira, Nelson, nosotros, y mucha gente ignora eso, tenemos, conforme a una declaración del Banco Central en este mismo año, tenemos un excedente de 9.700 millones de dólares. 9.700 millones de dólares. Solicitamos al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito de 650 millones de dólares y también le solicitamos a la Reserva Federal entre 1.000 y 3.000 millones de dólares. Que yo propongo y creo que podemos utilizar parte de esos 9.700 millones de dólares que dijo el Banco Central que tenía de excedente de reservas. 9.700 millones de dólares. Y tú dices, nosotros podemos utilizar 2.000 millones de dólares para, por ejemplo, para apalear o darle un crédito a los padres que pagan colegio y poner una extensión de 1 año. Debo 3 meses de colegio. El colegio debe ser consciente que no está dando clase o no está dando de la misma manera. Y decir, vamos a pagar un 50%, pero ese 50% puede ser costeado a través del Ministerio de Educación por el Estado Dominicano y establecerle a los padres en cuotas y plazos una vez transcurra este periodo de estado de excepción y ponerlo a pagar ese 50%. Por ejemplo, un colegio que pague 20,000 pesos, 2 meses tú pagas de esos 20,000 pesos, debes 40,000, vas a pagar 20,000, pero esos 20,000 vamos a prorratearte en diferentes modalidades. Yo creo que es una idea que yo propongo y que el Estado Dominicano, a través de esa reserva que dijo que tenía el Banco Central, costearle a los colegios y posteriormente los padres reembolsar el 50% de esos gastos. Lice, gracias.
Señor, Dios lo muchísimas bendiga. gracias por la invitación. Que pasen Usted buenas mío. noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.